hermanos. Espero que el Eterno nos esté bendiciendo en este día que, en el cual ya estamos pues en 24 horas, casi ya para recibir el día de reposo, hermanos, el día del Señor. Y bueno, espero que nuestro Padre Eterno siga derramando en nuestras vidas de su misericordia, que podamos, hermanos, seguir buscando el rostro del Señor, que podamos en medio de las pruebas, de las enfermedades, de dificultades, hermanos, el Eterno siga siendo bueno con nosotros y su amor se sigue extendiendo en cada una de las familias de su pueblo, hermanos. Así que el Eterno le bendiga. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con las parachat semanales, ¿sí? Que la porción del día de hoy, hermanos, es ya la número 44 y bueno, se titula Devarim, ¿sí? Ya es el último libro, hermanos, de la Torá y le damos gracias al Eterno porque nos ha permitido llegar ya hasta este día y poder ya iniciar este hermoso libro, hermanos, ¿sí? Que para muchos de nosotros es el favorito, ¿sí? Entonces, pues bueno, que el Eterno nos siga dando de su palabra, nos siga dando esta frescura de su ley, hermanos, para nuestras vidas y que podamos, nuestras vidas puedan ser, se sigan siendo transformadas para que, hermanos, usted y yo como instrumentos del Señor en sus manos, podamos, que las demás personas puedan venir a esa reconciliación con nuestro Padre Eterno. Así que vamos a orar, hermanos, en este momento para dar inicio a este tiempo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, que nos das la vida y que estamos, Señor, a casi 24 horas, Señor, de recibir un Shabbat, Padre, de este mes, Padre, y que, Señor, que nos sigas ayudando y bendiciendo y hablando ahora a través de esta porción, Señor, del libro de Devarim. Así como dice tu palabra repetidamente en este libro, y Moisés habló y dijo estas palabras, Padre, queremos pedirte, Señor, que nos hables en esta tarde, Señor, que sigas hablando tus palabras en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Y que nos des cada uno lo que podamos estar necesitando, Señor, para nuestra vida y para tu ministerio que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén. Pues bueno, hermanos, vamos a entrar. Devarim, sí, un libro que muy conocido, hermanos, ahí en las Biblias que usted y yo tenemos, viene como Deuteronomio, sí, un nombre pues no muy común, hermanos, Deuteronomio. Y bueno, hermanos, otros también lo conocen como la segunda ley, sí, o lo traducen las palabras de Barín como la segunda ley. Y bueno, hermanos, por nosotros al escuchar en español segunda ley, pues a la mente se nos puede venir que hay otra instrucción aparte de la que ya existe, ¿verdad? Y no, hermanos, no es así, ¿sí? Entonces son unas traducciones que están ahí medias extrañas. Pero bueno, hermanos, lo más correcto es Devarim, hermanos, ¿sí? ¿Qué significa en español? Simplemente palabras, ¿sí? Son las palabras del siervo del Eterno Moshe o Moisés que viene a decirle a su pueblo, hermanos, a recordarles qué tenían que hacer, qué tenían no hacer, hermanos, también, ¿sí? Entonces, así como el libro de los hechos se sigue escribiendo, hermanos, día a día, el libro de los hechos aún no se cierra, ¿sí? No se cierra porque no tiene un final, sino cada día se está escribiendo. Pues también, hermanos, de Barín, el Señor sigue hablando, ¿sí? Sigue hablando a su pueblo y sigue hablando a todos aquellos que van a ser parte de su pueblo para que vengan a Él, ¿sí? Entonces, también de Barín, hermano, se sigue hablando, ¿sí? Se sigue compartiendo, sigue impactando las vidas, nuestras vidas y las vidas de otros, ¿sí, hermanos? Entonces, simplemente de Barín es palabras, ¿sí? Que es el plural, ¿sí? De la palabra dabar, ¿sí? Dabar, ¿sí? Es la raíz, viene de esa raíz en hebreo, hermanos, que es palabra. Entonces, Devarim son palabras. ¿Y por qué? Porque así inicia el libro de Devarim, ¿sí? De Moisés, ¿sí? Y dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán.
es decir, en el Arabá frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Caserot y de Sahaf, de Isaaf. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Oreb y Cades Barnea. Entonces, hermanos, son palabras de Moshe que empieza a decirle y a recordar a la nueva generación de Israel, ¿sí? Y que, bueno, hermanos, una ruta desde el monte Oreb, hermanos, desde Sinaí hasta Cades Barnea, donde ellos se encontraban, ¿sí? Iban a estar, eran solamente 11 días. 11 días separaban estos dos lugares. Y bueno, hermanos, usted sabe que fueron 40 años para poder llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces fue 40 años del proceso del pueblo de Dios, del pueblo de Eterno para poder empezar a tomar la tierra prometida, ¿sí? Un proceso que parece largo, pero es un proceso necesario para que el pueblo pudiera aprender, para que el pueblo se empezara a a quitar todo aquello que traían de Egipto, todo aquello que traían del mundo. Y bueno, hermanos, Dios hizo eso muy especial para que el pueblo que llegara realmente a empezar a tomar la tierra prometida fuera un pueblo que confiara en Él, fuera un pueblo que no tuviera otros dioses, fuera un pueblo que tuviera la confianza, hermanos, entera solamente en Adonai, ¿sí? Que no, que no pensara en otras cosas, que no pensara en otros recursos para que le ayudaran, no, solamente en Adonai, ¿sí? Entonces, por eso el Eterno, él lo pudo hacer, que en 11 días llegaran a Cades Barnea, ¿sí? En 11 días, no le hubiera costado nada al Eterno. Más sin embargo, si hubieran llegado en 11 días, pues ¿cómo hubiera llegado el pueblo, hermanos? Era un pueblo muy idólatra, ¿sí? Era un pueblo pues que traía mucho paganismo y era un pueblo que no iba a estar, hermanos, a la altura, ¿sí? Ni al plan ni al propósito de Dios. Entonces, tuvo que pasar ese proceso doloroso de 40 años para que pueda ser un pueblo, ahora sí, especial que empezara a vivir de acuerdo a su instrucción, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo 3, el día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes, Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. ¿Sí? Entonces, Moisés estaba empezando a recordar la bondad y la maravilla, hermanos, del Eterno que había sido con su pueblo de Israel, ¿sí? Un pueblo que iba a empezar a conquistar y a derrotar reyes, ¿sí? Incluso a ese rey que es de los gigantes, al rey Og, ¿sí? Entonces solamente eso lo iba a hacer a través del poder de Dios, ¿sí? Pero tuvieron que pasar ese proceso de 40 años. Sigue diciendo, versículo 5. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Les dijo, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Yo les he hablado, yo les he entregado esta tierra, adelante tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a sus antepasados de ustedes, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, ya sus descendientes. Entonces, el Eterno, hermanos, cumple su palabra y empieza a mostrar, hermanos, y se empieza a cumplir la profecía o la promesa que le hizo a Abraham, ¿sí? De que su descendencia iba a empezar a tomar y iba a tener parte en esa tierra, ¿sí? Porque les pertenece. Versículo 9.
En aquel tiempo les dije, no, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. ¿A quién le dijeron eso, hermanos? Pues a Abraham. Iba a ser un pueblo numeroso y el Eterno, hermanos, lo cumplió. ¿Sí? Y bueno, entonces Moisés dice, yo no podía con todos, con esa cantidad de gente, ¿va? Sigue diciendo el versículo 11, que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como los prometió, tal como lo prometió. ¿Cómo puede seguir ocupándome de los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Afigúrense los pleitos en el pueblo de Dios, no puede ser. Y luego entonces dice, designen de cada una de las tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes, ¿sí? Entonces, como esa, mientras que una comunidad, hermanos, vaya acrecentando, un solo hombre no puede ya ahora sí encargarse de todas las situaciones que vaya a estar pasando en esa congregación, ¿sí? En ese grupo de personas, ¿sí? Mientras más grandes, pues no va a poder darse abasto. Entonces, como la promesa de Abraham, hermanos, se estaba cumpliendo, ¿sí? Entonces el Eterno, pues bueno, proveyó hombres, como dice aquí, hombres sabios, inteligentes y con experiencia, dice esta versión, ¿verdad? Para que sean sus jefes. Sean los requisitos para que los hombres pudieran ser líderes, hermanos, de grupos de familias en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, eso debería ser hasta el día de hoy los requisitos para los siervos de Dios, ¿sí? Hombres sabios, hombres inteligentes y que vayan tomando experiencia conforme, sí, hermanos, a su vida y a su llamado. Entonces, la experiencia, hermanos, junto con inteligencia y sabiduría, pues van a traer ahora sí que la obra y las características que el Eterno pide de sus hijos para que puedan liderar a su pueblo, ¿sí? Y bueno, no estar buscando fama, ni estar buscando reconocimiento, eso no tiene nada que ver con lo que Dios pide en su palabra para sus líderes, ¿sí? Entonces es algo tremendo. Versículo 14, ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Estuvo de acuerdo el pueblo, ¿sí? Versículo 15, así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionarios de las tribus. Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros. Entonces, todos aquellos hombres que iban a estar, hermanos, ahí, eh, pues dando el consejo, está, hermanos, arreglando los detalles que había entre el pueblo de Israel, pues bueno, una característica también que debe tener es que sean justos, ¿sí? Que sean justos, que sean imparciales. Y bueno, hermanos, otra cosa sería si nuestras leyes aquí en México, que los hombres que trabajan o que hacen, hermanos, justicia dentro de las instituciones aquí de nuestro país, pues que se enfocan realmente a hacer ese trabajo, hermanos, imparcial, ¿sí? Ese trabajo, hermanos, que fuera transparente, que fuera justo. Otra cosa sería nuestro país, ¿sí? Y todos los países del mundo. Versículo 17, no sean parciales en el juicio, consideren de igual manera a la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos que yo los atenderé. Entonces les dice Moisés, ok, ustedes van a ser imparciales, ¿sí?
van a tratar y por igual, ya sea al rico y al no rico, ¿sí? Al que es poderoso y al que sea débil, ¿sí? Al que tenga, ahora sí, el acomodo económico, pero también con el que no lo tiene. O sea, que eso no sea algo que te vaya a influir en tu decisión que tú vas a tomar sobre algún caso especial, ¿sí? Ya sea rico, ya sea pobre la persona, ya sea de recursos, ya sea que le falte, que no tenga recursos, tú tienes que ser justo en cada uno de los juicios, ¿sí? En cada uno de los problemas. Y bueno, dice el 15, y bueno, el 14 también algo muy importante que dice Moisés, las cuestiones difíciles, tráiganmelas, díganmelas a mí, yo me voy a encargar de ello, ¿sí? Entonces Moisés, pues un hombre muy sabio, ¿sí? Versículo 18, fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían hacer, ¿sí? Y sigue diciendo aquí la Torá, hermanos. Dice, obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oreb. Pues todo parecía bien ahí, hermanos. Rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades Barnea. Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor vuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí el cuidado de Dios, hermanos, el cuidado de estar pastoreando a su pueblo. Ahora sí, hermanos, ya no estaban ahí en Sinaí, ¿sí? Ya no estaban en Sinaí, sino estaban en ese desierto montañoso, inmenso, grandísimo y terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque había muchos peligros, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba, hermanos? Dios fue fiel y protegió a su pueblo, ¿sí? Por eso, ¿cuáles eran las palabras aquí de Moisés, hermanos, al pueblo? Versículo 21, miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, ¿sí? Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Ahora, el trabajo iba a ser fácil. El trabajo que tenía el pueblo de Israel iba a ser fácil, de tomar la tierra prometida iba a ser fácil. Pues no, hermanos, porque estar en una batalla no es fácil. Las batallas no son fáciles. Pero ¿sabe qué, hermanos? La promesa ahí de Dios es que Él va a estar presente en cada batalla. De que el Eterno, hermanos, es grande y poderoso para estar en las batallas de su pueblo. Así que dice, no tengan miedo, no se desanimen, ¿sí, hermanos? Cualquier batalla que estemos presentando en nuestras vidas el día de hoy, hermanos, no nos desanimemos, ¿sí? No tengamos miedo de que el Eterno está con nosotros. El Eterno nos acompaña, hermanos, ¿sí? Siempre y cuando nosotros nos estemos también esforzando en su palabra, estar meditando en su instrucción, hermanos, el Eterno es fiel y justo para ayudarnos, hermanos, ¿sí? Créanlo. Y así Dios ha sido a través del tiempo con su pueblo, ¿sí? Versículo 22. Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. ¿Sí? Entonces, el pueblo, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijeron qué le recomendaron a Moisés? Envía a algunas personas para que nos digan por dónde vamos a caminar, por dónde hay que entrar a cada uno de los lugares. ¿Sí? Eso era la encomienda. ¿Y qué dice el versículo 23? Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno de cada tribu. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, los trajeron y nos informaron lo bueno que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. ¿Sí? Todos estuvieron de acuerdo, todos fueron unánimes que el fruto que emanaba de esa tierra, hermanos, era bueno, era bondadoso, ¿sí? Todos estuvieron de acuerdo.
Como miren lo que dice el 26. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. ¿Sí? A fin de hermanos, rebelarse contra la orden del Eterno, rebelarse contra la orden de Dios, ¿quién va a perder? ¿Quién va a perder al rebelarse contra alguna instrucción de Dios? ¿Quién es el que irá a perder? ¿Sí? Versículo 27. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el amorreo, eh, sí, dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo, bueno, 27, perdón. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que ahí vieron anaquitas, ¿sí? Los de Amalek. Entonces, ay hermanos, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Dice que se fueron a sus tiendas y murmuraron, ¿sí? Murmuraban contra el Eterno y decían, no, 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 ¿para qué nos sacaba de Egipto? ¿Sí? Simplemente para entregarnos a las manos de los amorreos y que nos van a destruir, ¿sí? Entonces, eso, ellos en lugar, hermanos, de poner su mirada en ese fruto que realmente era bueno para sus vidas, para sus familias, para el pueblo, hermanos, ¿qué pasó? Pusieron su mirada más en los hombres que realmente eran gigantes, ¿sí? Que eran murallas que medían aproximadamente 9 metros, hermanos, y eran murallas fortificadas. Y como dice en otra parte de la palabra, dice que eran cerradas, bien cerradas, hermanos, esos lugares, ¿sí? Mas, sin embargo, hermanos, ellos pusieron su mirada allí más que en Dios. Pusieron su mirada más en el problema que tenían en el frente que en aquel que estaba con ellos, ¿sí? Y por eso, hermanos, o sea, tuvieron temor. Y hasta dice ya esta parte del versículo 28, ya hasta para el colmo, o sea, no sé por qué, o sea, como diciendo, oh Señor, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Sí? Hasta hay anaquitos, hay gigantes en ese lugar. No puede ser, ¿sí? Entonces estaban ahí ellos temerosos. Y dice el 29, entonces les respondí, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado como hace un padre con su hijo, ¿sí? A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarlo donde acampar. De noche lo hacía como con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube, ¿sí? Entonces el Eterno, hermanos, sí, siempre ha estado presente en su pueblo. Entonces por eso dice, recuerden a Dios, recuerden que el Eterno ha sido con ustedes, ¿sí? Entonces el Eterno va adelante sus batallas, va adelante sus peleas, ¿sí? Que tengan en sus vidas, ¿sí? Ya sea de noche, ya sea de día, el Eterno va a estar presente con su pueblo, ya sea en forma de columna de fuego, ya sea en forma de nube, pero Dios va a estar siempre acompañando a sus hijos, ¿sí, hermanos? Entonces hay que sentirnos gozosos y contentos de que el Eterno nos acompaña, ¿sí? Cada día en nuestras vidas, en cada lucha, en cada problema que tengamos. Y miren lo que dice el versículo 34. Pues el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefoné,
A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esta tierra. Sí, entonces podemos ver que el Eterno pues se airó con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no confió en Adonai. El pueblo no confió en Dios. ¿Sí? A pesar de que Dios les había dicho que iba a estar con ellos no confiaron en él. ¿Sí? Entonces el Señor se enojó. Y aún más dice Moisés, y por su culpa, ¿verdad? También yo no puedo entrar a la tierra prometida. ¿verdad? ¿Sí? También, ¿por qué? Porque el Señor se enojó conmigo. Entonces podemos ver aquí a Moisés, hermanos, que pues fue un hombre común, un hombre como usted y yo, y que en medio de esa, pues en esa esencia de hombre, pues se enojó. Y ya sabemos esa historia de cómo él golpeó la roca, y eso fue lo que provocó que el Señor le dijo, no vas a entrar. Y Moisés le decía, pero Señor, y no vas a entrar. Entonces, simplemente, pues Moisés reconoce que pues que él no iba a entrar, ¿sí? Pero era por la cuestión de, pues de que los problemas que había entre el pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da esta parte, hermanos? Sí, que nosotros, cada uno de nosotros tenemos un líder, tenemos un pastor, y a nuestro hermano pastor, hermanos, no hay que hacerle la vida pues de cansancio, hermanos, sino al contrario, hay que ayudarle a nuestro pastor, hermanos, sí, hay que apoyarlo, hay que, hay que animarlo también para que usted lo anime a su hermano pastor, hermano, sí, y que siga orando por él, para que Dios le dé sabiduría, y que nuestro hermano pastor, en lugar de andar pensando en los problemas que hay entre las familias, de estar pensando en las situaciones que hay en medio de las familias de la congregación, no, hermanos, que el pastor, hermanos, esté centrado en la palabra de Dios para que la pueda comunicar, hermanos, con poder a su pueblo, ¿sí? Así que usted y yo tenemos esa responsabilidad ante Dios de poder, hermanos, estar apoyando a nuestro pastor, ¿sí? Y eso va para todas las congregaciones, y tienen que apoyar a su pastor, ¿sí? Y sigue diciendo, versículo 38, ¿quién sí entrará en tu asistente, Josué, hijo de Nun? Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaban que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán porque yo se la he dado. Y ahora regresen al desierto, siguen la ruta del Mar Rojo. Sí, entonces ahora sí el Señor le dijo, sigan apurando. Ya estuvieron mucho tiempo ahí en el Sinaí. Ahora es tiempo de que vayan a la ruta del Mar Rojo, del Mar de Juncos. Lo veíamos allí cuando vimos Éxodo, ¿sí? Que es el Mar de Juncos, ¿sí? Es el nombre correcto de ese mar. Versículo 41, ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios lo ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra pensando que era fácil subir a la región montañosa. Entonces, ¿qué había dicho Dios? Pues ustedes no salgan, porque si ustedes van a la guerra, van a pelear y lo van a perder. El Señor les advirtió. Versículo 42, pues el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Que no se les ocurra ir a la pelea, que no se les ocurra ir a la batalla. ¿Por qué? Porque la van a perder y muchos van a morir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer nosotros, hermanos? Cada cosa que hagamos en nuestras vidas, ¿qué hay que hacer? Doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor de su dirección, ¿sí? Pedirle su dirección para que Él nos ayude y nos permita pues hacer las cosas correctas, ¿sí? Las cosas que Él nos mande a hacer, nada más. Dice 43, yo les di la información, pero ustedes no obedecieron, se rebelaron contra la orden del Señor
y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían en aquellas montañas les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas y las vencieron por completo desde Seir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él no prestó atención a su lamento, ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cádiz tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, como el pueblo, hermanos, fue desobediente, como el pueblo fue y así que le perdió el respeto a Dios, pues simplemente tuvo su pago. ¿Sí? Y el Señor no les iba a hacer caso, y los iban a venir derrota tras derrota, y simplemente por no estar obedeciendo y en sintonía con nuestro Padre Eterno. ¿Sí? Este es el capítulo 1, y vamos al capítulo 2. Enseguida nos dirigimos, ¿verdad? Sigue diciendo aquí, nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, hacia el Mar de Juncos, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dales estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Saúl, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes plantan el pie. A Esaú le he ordenado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. ¿Sí? Entonces les dijo el Señor, sigan marchando por aquí, pero cuando vean ahí a los descendientes de Saúl, ustedes no hagan pelea. ¿Sí? Versículo 7. Dice, bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada, hermanos. Qué hermoso, hermanos, que diga, Dios ha estado contigo, Dios te ha estado acompañando a lo largo de todo este tiempo y ¿sabes qué? No te ha faltado nada. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es nuestro Padre eterno, porque Él tiene misericordia de nosotros. ¿Sí? Versículo 8. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Saúl, que viven en Seir. Seguimos la ruta de Arabá, que viene desde Elad y Elón Wefber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor me dijo, no ataquen a los mayanitas, tú los provocaste a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Ar, Ar, ¿sí? Entonces, el Señor, hermano, sigue dando su instrucción y el pueblo, hermano, sigue, pues bueno, reconociendo su desobediencia. ¿Sí? Versículo 10. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los semitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes. Todos los moabitas los llamaban amonitas. Antiguamente los oreos vivieron en Seir, por los descendientes de Saúl los desalojaron, los destruyeron, se establecieron en su lugar, tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor les ha dado en posesión. El Señor ordenó, en marcha, crucen el arroyo Sere, y así lo hicieron hasta que cruzamos el arroyo Sere. Entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo.
tenía el campamento, toda esa generación que fue perversa, hermanos, desapareció. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo 16. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera los argomitas, o los ataquen, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se les ha dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo en esta región se le había considerado tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas los llamaban samsumitas. Eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas, pues el Señor los destruyó por medio de los amonitas. Quisiera quienes luego de desalojarlos se estableció en su lugar. ¿Sí? Entonces vino la destrucción, hermanos, a parecer de que estos pueblos sean numerosos y eran gigantes. El Eterno se encargó de todos ellos, ¿sí? Para que cuando el momento de que llegara Israel a esa tierra, pudiera tomar posesión, ¿sí? Dice el versículo 22, lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Saúl, que vivían en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los Orios, a estos los desalojó hasta que los descendientes de Esaú se establecieron en su lugar y hasta el día de hoy reside ahí. 23. Y en cuanto al total de los sabeos que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los caftoritas procedentes de Creta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Después nos dijo el Señor, emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Amón. Yo les entrego a Sihón, al amorreo, rey de Hesbón, y su tierra, láncense a la conquista, declaren la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Bueno, hermano, esa fue una promesa de Dios. Y de acuerdo a que el pueblo se estuviera obedeciendo, pues todo eso se iba a cumplir. ¿Sí? Todo se iba a cumplir. 25. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico, hermano. ¿Sí? Entonces, al momento de que dijeran, viene Israel, ¿qué hay que hacer? Pues córrale, porque iban a meter, el Señor iba a venir en miedo, ¿sí? Al escuchar que era el pueblo de Israel. Desde el desierto de Cademot se envíe mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con esta oferta de paz. Déjanos pasar por tu país, nos mantendremos en el camino principal, sin desviarnos ni a derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento y todo el agua que consumamos. Solo permítenos pasar, tal como como nos lo permitieron los descendientes de Esaú, que viven en Ser, y los moabitas que viven en Ar. Necesitamos cruzar el Jordán para entrar en la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Sí, entonces el pueblo, hermanos, iba a pasar por ahí, por el medio, hermanos, sí, de ahí de Sihón, ¿sí? Y dice, todo lo que gastemos, nosotros vamos a seguir, vamos a continuar así, derechito, por tu calle principal, ¿sí? No vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, no vamos a andar viendo, solamente vamos a pasar. Y todo lo que podamos hacer, te lo vamos a pagar, ¿sí? Entonces fue algo que el pueblo estaba diciendo, ¿sí? Pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarnos pasar por allí, porque el Señor nuestro Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón para hacerlo súbdito nuestro, como lo es hasta hoy. Entonces el Señor me dijo, ahora mismo voy a entregarles a Sihón y su país, láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Por Sihón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en Yazá. El Señor nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos junto con sus hijos y todo el ejército. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Matamos a varones, mujeres y niños, nadie quedó con vida. Solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos
desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, hasta Galaad. No hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor, conforme a la orden del Señor, nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades de la región montañosa. ¿Sí? Entonces el pueblo pues simplemente empezó a obedecer. ¿Sí? Y bueno, hermanos, pues cuando obedecemos a Dios, ¿qué va a pasar? Pues todo nos va a ir bien. ¿Sí? No hay otra regla, no hay otra eh, cuestión de resultado, no. Si hacemos las cosas correctas, si hacemos conforme a la que nos indica la palabra del Eterno, hermanos, la seguridad que nos va a ir, hermanos, bien, pues es algo, hermanos, que no tenemos que desconfiar. ¿Sí? Capítulo 3. Cuando tomamos la ruta hacia Basán, el rey Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro del rey. Iba acompañado de todo su ejército dispuesto a pelear. Pero el Señor me dijo, no le tengan miedo porque se los he entregado a ustedes con todo su ejército y su territorio. Hagan con él lo que hicieron con Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Entonces iba a venir una destrucción a todo. Versículo 3. Y así sucedió, el Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y a todo su ejército, los derrotamos y nadie vivió para contarlo. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades, nos apoderamos de las 60 ciudades que se encontraban en la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros y con portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. Tal como hicimos en Sihón, rey de Hesbón, destruimos por completo las ciudades con sus varones, mujeres y niños. Pero nos quedamos con todo el ganado y el botín de sus ciudades. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, conquistó, hermanos, esa parte, hermanos, de Basán, en Basán, ¿sí? Y bueno, el versículo 8, fue así como en aquella ocasión nos apoderamos del territorio de esos dos reyes amorreos, es decir, que toda la porción al este del Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, al que los sidonios llamaban Sirión y los amorreos Semir, también nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Por cierto, el rey de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo por 2 de ancho. Todavía se puede verla en Rabá de los amonitas. Entonces, hermanos, todavía hasta ese tiempo, cuando Moisés estaba escribiendo, hermanos, este libro de Devarim, pues bueno, vemos que todavía estaba, o todavía existía esta cama, hermanos, de este gigante, hermanos, de 4,5 metros de longitud tenía esta cama, ¿sí? Versículo 12, una vez que nos apoderamos de esa tierra, a los rubenitas y a los gaditas les entregamos el territorio que está al norte de Aroer y junto al arroyo Arnón y también la mitad de la región montañosa de Galaad, con sus ciudades, el resto de Galaad y todo el reino de Og, es decir, Basán, se los entregué a la media tribu de Manasés. ¿Sí? Ahora bien, a toda la región de Argob en Basán se le conoce como tierra de gigantes. Yair, uno de los descendientes de Manasés, se apoderó de toda la región de Argob hasta la frontera de los Gesureos y los Macateos, y a esa región de Basán le puso su propio nombre, llamándola Yabot Yair, nombre que retiene hasta el día de hoy. A Maquí le entregué Galaad, y a los Rubenitas y a los Gaditas les entregué el territorio que se extiende desde Galaad hasta el centro del arroyo Arnón y hasta el río Jaboc, que marca la frontera de los amonitas. Su frontera occidental era el Jordán en el Arabá, desde el lago Kinneret hasta el mar de Arabá, que es el mar Muerto en las laderas del monte Pisgah. ¿Sí? Bueno, continuamos. En aquel tiempo les di esta orden, ¿sí? ¿Cuál fue la orden? Y ya vamos a ir concluyendo esta parte, hermanos, esta paracha. El Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra.
ustedes, los hombres fuertes y guerreros, pasen al otro lado al frente de sus hermanos israelitas. En las ciudades que les he entregado permanecerán solamente sus mujeres, sus niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. No podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos, como en los que ha dado a ustedes, y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les da, entregará al otro lado del Jordán. ¿Sí? Entonces, pues aquí Moisés, hermanos, sigue dando la instrucción de cómo qué fue lo que les dijo al pueblo, hermanos, ¿sí? Acuérdense que Deuteronomio es un recordatorio, ¿sí? Es un recordatorio es un recordatorio de lo que Dios hizo en medio de su pueblo, ¿sí? Y bueno, hermanos, pues un testigo muy poderoso, hermanos, de la obra de Dios, pues fue Moisés, ¿sí? Versículo 21. En aquel tiempo le ordené a Josué: con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. ¿Sí? Y hasta aquí concluye esta porción, hermanos. ¿Sí? Entonces, figúrese, ¿cuál fue la orden que Moisés le dio a Josué? Nuevamente dice: has visto con tus ojos, has visto el poder de Dios, ¿sí? Y cómo se derrotar a esos dos reyes, y cómo uno de los reyes era gigante, y cómo Dios pudo hacer eso, ¿sí? Y le dice: y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar, ¿sí? Entonces Moisés, hermano, ya está, pues le está diciendo a Josué: yo ya no voy a ir con ustedes, yo ya no voy a poder pasar más allá, ¿sí? De lo que Dios ha indicado. Simplemente, José, como tú has visto a Dios, cómo se ha mostrado maravillosamente, así el Eterno va a estar contigo. Así el Dios de Abraham va a estar contigo y va a ser contigo, te va a ayudar. Por eso, Josué, no tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. Así que, hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor de que Dios pelea por nosotros. Dios va delante de nosotros para pelear, hermanos, nuestras batallas, para que nuestras vidas, hermanos, puedan ser vidas de victoria, vidas, hermanos, transformadas, vidas sujetas a su ley y cumplir sus propósitos, hermanos, que Él tenga para nosotros y para bendición de los demás. Así que, mis hermanos, sigan meditando en estas palabras, ¿sí? Y bueno, hermanos, que el Eterno nos siga acompañando a lo largo de estas parashá todavía por ver de este libro de Devarim. Así que, hermanos, que el Eterno les bendiga y bueno, que tengan un hermoso Shabbat Shalom, hermanos. El Padre sea con ustedes.